Erev Shabbat Kodesh, Perashat Be'alotcha aquí en Israel, Perashat Naso en las diásporas. Transitamos ahora un tiempo muy particular donde tal vez el eje temático que abarca el último tema de la primera parte de la ley Shur juega un rol, digamos que preponderante con respecto a todo el concepto de Lishma. Habíamos avanzado en este tercer capítulo la semana que pasó, que el estudio de Lishma y nuestra posición con respecto a todo lo que es Lishma tiene un beneficio adicional, decía el Rab. Dice que cuando la persona, les recuerdo, tenía el mérito de verse a sí mismo, dice, incluso por instantes, dice que, y la persona puede lograr descubrir que no es sino una pequeña chispa de lo que representa la revelación de la gloria del cielo de Kadosh Baruj Hu, y esto es toda su esencia y ese sería todo el contenido de su vida. Y esa luz es la que se le revela a cada uno de nosotros en ese instante, en esa hora, que no es la revelación de la gloria de Kadosh Baruj Hu que le llega al hombre desde afuera, decía el Rav, dice a partir de una maravilla mental o a partir de una percepción sensorial, sino que soy yo, la persona misma, dice el Rav Wolbe, que se ha transformado él en la revelación de la gloria del cielo. Es decir, eso pasa, enseñaba el Rav, el último párrafo que estudiamos la semana pasada, en el momento que en mi fuero interior podemos anular todas las voluntades de ese mundo material se refiere, y entonces a partir de allí nace también el renunciamiento personal, y a partir de eso la luz se expande. Por lo tanto, dice, esta hora, decía, es la que llamaba Coelet, Sof Davar, así terminábamos la semana pasada, Sof Davar Akol Nishma. El final del libro de Coelet es un libro que fue tan, comillas, castigado, porque obviamente los Jajamim no querían introducirlo en el canon bíblico, porque decían ellos, Soter Divrei Shammai, quiere decir que niega aspectos celestiales con respecto a la fe en el Creador. Y entonces, obviamente, había un problema muy grande con este libro que de por sí no es un libro fácil de poder acceder y de poder estudiar, pero que en última instancia finalmente se introdujo en el canon bíblico. ¿Y por qué dijeron eso? Porque Tejilat de Barab Divrei Shamayim y Sof de Barab Divrei Shamayim. ¿Por qué se incluyó entonces? Porque el principio de este libro es Divrei Shamayim, es hablar mamash en el nombre de Dios, y el final también. A pesar de que el eje temático del Kohelet es Habel Habalim, Amar Kohelet, Habel Habalim, Akol Habel. Habla de la vanidad, de lo vacuo, de aquello que no tiene sentido la existencia. Y también habla de todo el dolor que le causa a un hombre saber cuyo destino, decía el Coelet, estaría casi equiparado con el de un animal. Sin embargo, este libro de Coelet, en su capítulo 9, termina diciendo, Sof Davar Akol, en el capítulo 12, dije 9, capítulo 12, dice, Sof Davar Akol Nishma, Sof Davar, final de obra. Akol Nishma, todo fue escuchado, quiere decir que todo fue dicho, y allí el rey pone su sello. Eta Elohim Yerá, a Dios habrás de temer, de mitzvotav shemor, y sus preceptos habrás de guardar, Kizé Kol Ha'adam, porque esto es en esencia todo el ser humano.
Y esas palabras, obviamente, llevaron a nuestro Jajamim a decir que dice que si su final es Divrei Shamayim, su contenido es todo de Divrei Shamayim. Y este es el punto en el cual el Rav Wolbe sostiene acerca de lo que representa la revelación de la divinidad, la presencia en el ser humano. Continuamos entonces hoy para el Refuah Shlema, ante todo de mi cuñada Orly Naomi Bat Rachel, que Hu envía Refuah Shlema, Refuah Taguf, Refuah Nefesh, Ana en la Refanalá, Ana en la Refanalá, Ana en la Refanalá, Mahakimea Mijolia. Que Hu quiere enviar también Refuah Shlema con este pedido a todos los enfermos e enfermas que pueden formar parte de nuestras familias y pedimos por ellos con tanta intensidad. Dice Ravolve, cuán grande, cuán inmensamente grande debe ser la hora esta, donde el ser humano puede verdaderamente discernir a sí mismo, se puede discernir a sí mismo y a su vida Lishma. El Lishma no pasa solo por el estudio, felizmente, ¿no? Pasa también por todo lo que representa el escenario cotidiano de la vida. Y por eso dice, cuán grande debe ser ese instante donde yo puedo eventualmente concebir, puedo comprender, me puedo ver a mí mismo y a mi vida en ese recorrido del Ishma. Y a partir de ahora, dice él, todo lo que ese hombre suele hacer en Torah y en Mitzvot, aparece como algo, un tema nuevo. Esa persona sigue trayendo para sí, sigue haciendo descender hacia sí, si se puede decir, ese Gilui, esa revelación, Me'al Shamayim, que están allí, en los altos y recónditos cielos, y todo eso lo trae aquí, el Toj Haolam, a este mundo, ¿sí? A este mundo material, pero lo trae bien, bien dentro de este mundo. Y tienes que saber, recomienda el Rab, y recordar este punto. El Lishma, para que no lo olvides, el concepto Lishma es la revelación de la verdad de sí mismo en el corazón, dentro de sí. De Berur Gamur, en un punto aclaratorio y en un punto de Havhara, de Berur. Levarer es no solamente aclarar, sino Berur es como saber seleccionarlo claramente. Bli Mejitzot, sin ningún tipo de separación, sin ningún tipo de barrera, de negiot, de daños que yo puedo, o de complejos y sefekot y de dudas. Llega un momento en el cual la persona parece superarlo todo, aunque sea por un instante. Puede ser que no podamos mantenernos en esa sensación, en esa situación todos los días, pero por lo menos un instante, decía él. Ese es el momento en el cual afilu belu irgaim, decía el Rab. A veces por instantes pequeños. También eso es vital. Y toda persona que obra Lishma, en cada aspecto que él se dirija, descubrirá más y más. Eso que ahora parecería ser un elemento casi permanente, que se llama Kevod Shamayim. Es la gloria de Dios, como la meta de ese descubrir. בגדול חסד זה המתגלה ומתגלגל מעל השמיים. Y esa bondad que empieza a descubrirse y empieza a desarrollarse desde más allá de los cielos, a través de la persona que hace las cosas de Shema, logra hacer que esa realidad ahora sea parte de este mundo, pero no de su mundo privativo, no, del mundo de todos nosotros. Esa es la importancia, la trascendencia tal vez
de todo lo que representa el escenario de mi compromiso con el prójimo, el DDGD, que es uno de los aspectos. Ayer estábamos estudiando, renovamos nuestro estudio presencial en el Bet Midrash junto con las Shiurim virtuales del tema de Sheur Nashim. Y ayer estábamos hablando precisamente del DDGD. Olam Hazeh u Hino Olam Haester. Sabemos todos, dice Rav Wolbe, que este mundo físico en el cual vivimos es el mundo del Esther, del ocultamiento, porque parecería ser, o nos da la idea de que la divinidad desaparece en medio de él, dentro de él, y solamente a partir de un esfuerzo marcado, denodado, lo podemos llegar a reconocer al Todopoderoso, bendito sea. Pero eso pasa en el ámbito general. Pero toda aquella persona que haya llegado al punto, a la nekudá de Lishma, a ese punto esencial de Lishma, él reconoce la gloria de Hashem dentro de este mundo físico precisamente. Y esto es lo que aseveraron nuestros sabios de bendita memoria, que esta tarea del Lishma es Haraz Shemalachei Hasharet Mishtamshim Bo. Es el secreto incógnito que los ángeles ministeriales emplean sobre él. De acuerdo a lo que habíamos estudiado del Seforno, que cuando los malachim, cuando los ángeles recitan la Kedushá, allí en lo alto, ustedes recuerdan que nosotros hacemos la Kedushá en la Hazará, en la repetición, de la Amida. Y cuando el Hazán llega a la Kedushá, la gente junto con el Hazán dicen Nakdishach bena'aritzach, hablemos de Nakdishach, de consagrarte, bena'aritzach, y también vamos a Leha'aritz, quiere decir a alabarte, que no ansíach, sotzarfe kodesh, que no ansíach, como el dulce diálogo de secreto oculto de Sarfe Kodesh, de los ángeles que se llaman Serafim, que están hechos fundamentalmente de fuego, son ángeles de santidad, Ameshaleshim Lecha Kedusha, que ellos te mencionan en tu santidad 3 veces. Y dicen 2 veces al día, Pa'amaim Bechol Yom, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esa es la Kedusha de los Malachim. Entonces el Rab dice, los Malachim cuando dicen esa Kedushá, allí en lo alto, ¿cuánto alaban al Todopoderoso? ¿Cuál es la cantidad que lo alaban? Kadosh, 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 Melojo la Aretz Kebudo. 3 veces hablan de la santidad de él. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y luego Melojo la Aretz, un lleno total de la tierra, es su gloria. Ellos nos revelan, los ángeles ministeriales, que la gloria de Akadosh Baruj Hu, precisamente, ¿dónde está? Melohol Haaretz, aquí, en el espacio terrenal. Quiere decir, ¿en qué espacio? Como prologó anteriormente, este mundo que es el Olam HaEster, este mundo del ocultamiento. Entonces, ¿cómo es posible? Parecería ser una paradoja. La respuesta del Rab es Amalahim, Roim et Olam Bli Ester. Ellos tienen una capacidad diferente a la nuestra. Nosotros somos los que estamos imposibilitados de ver. Pero los ángeles ministeriales pueden descubrir la gloria de Hashem sin ningún tipo de ocultamiento de rostro. Y por lo tanto, ellos no ven aquí nada excepto la revelación de la gloria de Hashem. Y precisamente esta es la mayor alabanza que tienen los ángeles, porque precisamente en la tierra
esta tierra pletórica de materia, toda esta tierra es kulá, dijo, toda ella está instituida y constituida para su gloria, bendito sea. Y por lo tanto, ¿por qué son meritorios los ángeles ministeriales de esta perspectiva del Kadosh, de lo sagrado? Porque ellos utilizan de Raz al-Ishma, porque ellos utilizan, dice, el Raz Shemalachea Sharet Mishtamshim Bo, el secreto, lo incógnito que utilizan los ángeles ministeriales, que es, ellos utilizan también el Lishma. Y esto realmente es apasionante, porque entonces el Rab nos dice y me invita a pensar con él que deberíamos incursionar un poco más todavía, porque tal vez Hasagat Kol Sod, para poder lograr la perspectiva y la percepción de la totalidad del secreto, entonces el secreto, el Sod, depende, acuérdense que dice, que no ansiach Sod Sarfei Kodesh. Esa es la Kedushá nuestra, para recordarla. Conseguir, alcanzar, percibir la totalidad del Sod depende del Lishma. Todos los Razé Olam, todos los secretos ocultos del mundo y las ocultas dimensiones de la Torah, Razé Torah, Einam Bilti Musagim Mitzat Atzmam. No podemos, no nos llegan a nosotros por fuerza, simplemente centrípeta. Viene algo de afuera y yo lo percibo. No, sino que todas esas realidades me llegan a mí a partir de que Rob Am Kutam u Kedushatam. Dice, todo eso a Kadosh Baruj Hu, dada su profundidad y su santidad, entonces no me llegan a mí per se, porque Kadosh Baruj Hu los ha ocultado de los ojos de quien no puede percibirlos. Son mis ojos, los humanos. ¿Para qué? Para que no toquen esos conceptos una mano impura. Y por eso el que estudia Torah Lishma, dijeron que Abot, Megalim lo Razé Torah. A la persona que estudia Torah Lishma, se le revelan a él todos los Razé Torah. Quiere decir, los aspectos recónditos. Raz es los aspectos recónditos de la Torah, los ocultos. Porque es una persona que definitivamente es apropiado que se le revele a él, perdón, que se le revelen a él esos secretos ocultos. Y si lo quieres, dice Rabolve, te lo podría decir con un poco más de profundidad. ¿Cuál es el factor de todo el ocultamiento que hay en la creación hasta que los ojos ven y no ven nada de la gloria de Dios en el mundo? ¿Cuál es el factor? El factor es Alol Ishma, todo lo opuesto del Ishma, Mashelol Ishma. Quiere decir, ese factor del Lol Ishma da vuelta la sartén, da vuelta la fuente sobre sí misma, o sea que invierte todos los conceptos, y atrae a la persona entonces todas las cosas, los aspectos impactantes de este mundo que nos llevan al placer personal, al disfrutar personal. Pero aquella persona que ha tenido la mirada del Lishma, entonces puede ver delante de sí un mundo que está reparado, está ordenado, y se fija y observa a cada criatura en este mundo en su
dirección verdadera, cuya esencia y cuya meta es de esa criatura revelar la gloria de Hashem. Y es por eso que decía el que Avot, Halomet Torah Lishma, Zoher Idvarim Arbe. Dice, la persona que estudia Torah Lishma tiene el mérito de recibir muchos factores. Velo od el Hashemegalim lo de Torah. Pero más aún, se le suelen revelar todos los razé, los ocultos comprensiones de la Torah, porque la misma esencia del Lishma nos trae a revelar cada secreto oculto, y entonces ahí en ese momento se corre el ester del mundo, el ocultamiento de Dios de este mundo con respecto a ese hombre. Y esto es lo que estudiábamos en el pasuk Gadol Me'al Shamaim Hasdeja la semana pasada. Pues grande es más allá de los cielos tu bondad. Y eso se refiere y se manifiesta en el que hace las cosas lishma, porque esa persona tiene el mérito de continuar esa manifestación, esa revelación de ese mundo espiritual dentro de este mundo físico. Y por lo tanto, no tienes Geset Hashem Gadol Mizeh. No hay una bondad divina más buena, más simple que este, más grande. Y es el Geset que en la Torah Lishma, sobre el cual hablamos en el capítulo anterior, dice el Rab, con respecto a Betorat Geset al Leshonah, cuando se habla de nuestras mujeres, de nuestras hijas, en el Eshet Haim de cada viernes, alrededor de la mesa, que siempre hay que decirlo y vale la pena decirlo, aun cuando no lo saben cantar, se puede decir leyéndolo, pero que no falte, porque allí decimos Torat Geset al Leshonah. Le reconocemos un bien a nuestras esposas y a nuestras hijas, que la Torah del Geset está en su lengua. Cuando uno se pregunta, como ayer me preguntaban muy diligentemente, ¿cómo hace una persona, una mujer que ya hizo su giur, tiene que hacer su bat mitzvah? Y le explicaba que la bat mitzvah y el bar mitzvah representan etapas de crecimiento físico en la vida, mientras que el giur, la conversión, es un crecimiento espiritual de lo más elevado. Y por lo tanto, en el momento que la persona hace su tevilá, su inmersión ritual, está cumpliendo con mamash todas las mitzvot inherentes a futuro. Y por eso cuando decimos de nuestras esposas e hijas, Torat Geset al Leshonah, estamos hablando de que tienen una capacidad muy importante, todas las mujeres, de poder llevar dentro de sí esa Torat Gesed que es el Gesed de Hashem, la bondad de Kadosh Baruj Hu. Alomed Torah Lishma Zoy Torah Shel Gesed. Dice entonces los Jajamim en la misma Gemara, toda aquella persona que estudia Torah Lishma, esa se llama Torah Shel Gesed. Betorat Gesed al Leshonah. ¿Cuántas cosas yo debo entender hoy en día? Dice Rab, ¿no? Lo digo yo después. Vejama amukim ematvarim. Y cuán profundas son las cosas. Entonces, que cuando en mi época de niño o de principio de la adolescencia, no tenía esta conciencia de cantarle a mi madre en Shabbat, si bien teníamos una cena de Shabbat, no participaba en este concepto. Después ya cuando tomé más conciencia, y mucho antes de casarme y después de casado, sabía que tenía una dirección segura. Mi esposa en primer lugar, mi madre en ese lugar que nunca había perdido, porque entendía de que, como decía Rabbi Akiva a sus alumnos cuando quisieron desplazar a Rachel de esa bienvenida que le quería dar, le dijo a Nijuja, déjenla por favor,
Ki Torati betorathem Toratá, porque mi Torah y vuestra Torah es la Torah de ella. Que fue un escenario por demás elocuente, por demás brillante de Rabbi Akiva. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer una mirada siempre hacia nuestros padres, y en particular hacia la madre, donde está hablando el Rav Golbe en este caso, que Gadol Me'al Shamayim Hasdech. Porque si hay alguien que nos deparó ese gesed natural, eso que representa el dar sin esperar recibir, ahí estaba radicada la Eshet Hai, la mujer de valor. Y para ellas sean también estas palabras hoy, en la víspera de Shabbat, porque bien lo tienen merecido y aparte porque instalan en el seno de la familia esta Torah de Gesed. La Torah de Gesed no es otra Torah que permitir que el Boré Olam, el Kadosh Baruj Hu, se vuelva sobre cada integrante, vuelva sobre cada niño, sobre cada niña, sobre cada hijo, sobre cada nieto, y nos permita eventualmente entender lo que es estudiar Torah Ishma, aprovechando ya el ingreso del Shabbat. Dice el Rab, ya cerrando este capítulo cuarto, pero que va a tener un capítulo agregado, y lo llama Neailat Shearim, el cierre de todo este primer tomo de su libro, que es emocionante poder llegar con todos ustedes, porque hemos estudiado hasta hoy 333 páginas, o sea, no sé en cuánto tiempo, pero me alegro de que pudiésemos abarcar todo este libro. Después de todo lo que se ha expresado, fundamentado sobre la explicación del Seforno, cuando el Rabbi Obadiah Seforno decía, ¿por qué a Israel dijeron Naase Benishma? Eso lo estudiamos la semana pasada, cuando el Seforno dice, Kol asher diber Hashem Naase Benishma, todos les recuerdo, todo lo que ha obrado Hashem haremos y oiremos, Naase Letachlit Shenishma Bekolah. Lo vamos a hacer con el objetivo de poder escuchar su voz, como los siervos que sirven a su maestro, no para recibir un premio o una recompensa, que Inyan Osei de Barol Ishmoa Bekol de Barol, sino al contrario, como lo hacen los ángeles, que son Osei de Barol, ante todo, los que hacen la voluntad de Dios para escuchar la palabra de Dios. Y por lo tanto aquí el Seforno nos traía, decía el Rab, una idea verdaderamente renovadora. Cuando Am Israel hicieron primero en su hablar, primero dijeron Naase y después Ishma. Y por lo tanto dice que tiene que ver, digamos, en este caso. Entonces, ¿por qué? Y dijeron antes Naase en Ishma. Lo explicó de esta manera. Sheloke Fisher falló, decía el Rab, que no como estamos acostumbrados, que ellos recibieron en Naase, vamos a hacer, Letachlit Ishma, con el objetivo central, la meta de nuestro nace es Lishmoa. Lishma, perdón, es en el amor a ese nombre de Dios. Y entonces, obviamente, ese es el punto que estábamos hablando. Las palabras del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, necesitan ser muy analizadas acerca de realmente de cómo el Rambam se cuidó y tuvo mucho cuidado con respecto a establecer las alajot de Lishma. Estas alajot que hablan de este fenómeno llamado Lishma. Y dice así el Rambam. Bejen ayu gdolei hachachamim etzuvim lenevonei talmidehem. Dice, y así los grandes sabios fueron ordenados para con los capacitadísimos entendedores de sus alumnos, umaskilehem, y aquellos que cobraban cada vez más razón y más conocimiento. Altiuka abadima meshamshim et arrab. No seáis como los esclavos que sirven al maestro, a su amo, al menat de Kabel Peraz,
no para recibir una recompensa. No hagas todo eso por una recompensa, sino mi pneya rab, Raúl le llames tomarme ahaba. Dice, porque a ese rab, a este maestro tuyo, es apropiado que lo sirvas, es decir, por amor. Por lo tanto, dice, no hay obligación en el lishma. Quiere decir que en Jehová lishma, esa obligación del lishma no recae sobre la multitud de todos los hijos de Israel y no ni siquiera sobre cada sabio. Era solamente, fundamentalmente, sobre los Gedolei Anebonim, quiere decir las personas altamente comprendedoras, personas que saben de Amaskilim Sheben, y fundamentalmente aquellos que son los más inteligentes, como que Ilu y es Sakanabe Gilu y como que aparentemente, dice el Rab, habría algún peligro en legalot, en descubrir el tema del Lishma. Y dice entonces, citando al Rambam, por supuesto, sigue hablándonos del Rambam, y nos dice, Ulfijaj que shemelamdim et aktanim. Por lo tanto, cuando tenemos y vamos a enseñarle a los más pequeños, y también a las mujeres, a las señoras, y en general, Ein melamdim otam era la avot meidá o que dele kabel sahar. Dice, en principio, a los niños debemos enseñarles la avot meidá, servir a Dios con temor. Y en general, dice, enseñamos a todos también a ese recinto del temor. ¿Y saben por qué? Hasta que Shetarbeda Atan, cuya concepción, cuyo conocimiento se incremente. Beit Hakmu Chochma Yetera. Y entonces puedan ser personas que no solamente reciben esa sabiduría, sino que la pueden generar de dentro de ellos. Megalim Laem Raz Zemeat Meat. Y este Raz, este secreto, a voces, se lo va revelando de a poco. Umargilim Otan Leinyanze. Y se los va entrenando, se los va cada vez más. Y dice el Rabolve, Be Naja, con mucha tranquilidad, con mucho sosiego. H y Asiguhu, hasta que lo puedan verdaderamente percibir, entender, vida Uhu, y lo sepan, hayan entrado en el meollo de la cuestión, de Abduhu me Abba, y sirvan a ese Dios con amor. Creo que es un escenario realmente impactante lo que está diciéndonos. Harei Sheva Madregot. Hay 7 escalones, sostiene el Rambam. Bejinuja Lishma, como me puedo educar hacia el Lishma, que se incremente su conocimiento, que asuman una sabiduría adicional, revelar este secreto de a poco, Bargilímoto, acostumbrarlo sobre este tema, la reiteración, reiteración. Quinto, Benajat, con mucha suficiencia y tranquilidad. Sexto, H. hasta que lo puedan percibir, hasta que lo puedan entender. Y después dice el séptimo, vida uhu, de aquellos que verdaderamente llegaron a ese punto, ahora Yodeaim et Hashem, llegan a conocer al Todopoderoso. Estos son 7 escalones y que nos dice aquí el Rab Volve, y tenemos que saber que el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en el Sefer HaMitzvot, que se suele estudiar en el tiempo de Shavuot, escribe también al respecto, Mitzvah Shlishit ish etzivanu be'ahavato itbarach. La tercera mitzvah de las 613 mitzvot, de las mitzvot positivas, es que nos ha ordenado con su amor, amarlo a él, bendito sea. Dice, y esto es, Shenachshov benitbonen bemitzvotav, ante todo que estudiemos, que pensemos,
que veamos con intensidad sus mitzvot, hasta que podamos verdaderamente comprenderlo, percibirlo y por sobre todas las cosas disfrutar, sentir el disfrutar su presencia o su mirada, se puede decir así, como si fuera el sumo de mi placer. Besoti a mejuyel. Y ese es el amor, el cual estoy ordenado. Y en principio, obviamente, aquí aparece el concepto de estos 7 escalones, 7 niveles en el jinuj, en la educación para el Lishma, hasta que se llega a eso. Y por cierto, dice, no gratuitamente el Rambam tomó el lenguaje de la Gemara, Megalim Laem Raz Ze, como le dicen a los, ángeles, Megalim Laem Raz Ze, se le va revelando este secreto a los ángeles, a las personas, perdón, no a los ángeles, de a poco. El Ashebur Romed Mazdel Sugian de Shabbat, Peruya, Rabbi Akiva, a Rabbi Obaya se forma. Dice, y que a veces todo esto tiene que ver con qué? Con las sugiot, con temas inherentes al estudio del tratado de Shabbat de nuestra Gemara, que eso requiere, por supuesto, un perush, una explicación, que es una explicación lateral de la Gemara, pero que se necesita para poder, obviamente, comprender ese mundo. ומה כל החרדה הזאת שלא להעיר את האהבה עד שתחפץ? Dice, ¿y cuál es ese estremecimiento? Al taídu ve al teoderu et ahava shetechpatz. Shila Shirim canta y dice, por favor, no despertes ahora ni mañana al amor hasta shetechpatz, hasta que ella lo quiera. Parece ser que, al contrario, si uno está enamorado y vive en una realidad, el amor tendría que estar presente. Dice, no despertar a la amada. ¿Por qué? Behemet dice, hay un peligro en este nivel. Y dado que Barrum Pisgata Madregot, en lo más elevado de esta escalera, se va a revelar para ella el punto más profundo de lo que es el Yetzer Hara, del impulso del mal. Es lo que encontramos en las primeras generaciones. Quiere decir, dice, Yodeim Ribonam Umitkavnim Limbratbo. Las primeras generaciones del mundo, Adam, Noach hasta Abraham, ellos que eran, dice, Yodeim Ribonam, sabían la soberanía, la autonomía de Akadosh Baruj Hu, Umitkavnim Limbratbo, pero, dice, se propusieron rebelarse contra él con B larga. Nimrod Gibor Tzait Difnashe. Aparece en esas generaciones, en la época ya incipiente de Abraham, este Nimrod, que era un hombre Gibor Tzait, un hombre que era muy valiente en la casa delante de Hashem, entre ser Noah. Y los hombres de Sodoma eran hombres pecadores y malvados frente a Dios, y mucha, en forma muy grande su pecado. Esto está en Lej Lejá. Entonces, precisamente en esa etapa, donde el influjo de la santidad era realmente impactante, y todos los hijos de Israel veían la necesidad de que todo aquel que es invocado en el nombre de Hashem, entonces dice, también para mi honor lo he creado. Y precisamente entonces, a partir de esa situación de Yodeim Ribonam, de que ellos sabían quién era su soberano, se reveló en ellos toda esa fuerza de rebeldía que anida en el corazón de todos los seres humanos, hasta tal punto que lo disminuyeron, criticándolo frente a él. Y parecido a eso encontramos en el Bet HaMikdash primero, en el primer santuario de Jerusalén. Dice el profeta Yehezkel, lo dice el profeta Yehezkel,
venir más de Azinu, y fue insinuado en la perashá de Azinu, la tercera aliyá, que dice Bainavel Sur Yeshuato. Quiere decir, Bainavel Sur Yeshuato, se está cargando al pueblo de Israel una responsabilidad, dice Moshe Rabbeinu, Bainavel. Bainavel viene de Naval, Naval a ser perverso. Y también Navel tiene que ver con el secar de la fuerza de la hoja, de la flor que se seca. Bainavel Tzur Yeshuato. Y dice Rashi en ese lugar cosas que son dramáticas, terriblemente dramáticas. Y entonces dice el Rab, y no gratuitamente salieron Tzadok y Baitos de su mundo precisamente cuando estudiaron la Mishnah. No seáis como esclavos que sirven a su maestro para recibir un premio. Quiere decir, ahí tenemos lo que fueron Tzadok y Baitos. Esto es un estudio diferente para todos nosotros. Tzadok y Baitos fueron los alumnos de Antígonos y Sohó. Antígonos fue quien dijo, el alumno de Shimon Tzadik, Al tiyuka abadim ameshamshim et harab, al menat de kabel pras. No seáis como los alumnos que sirven a su maestro para recibir un premio. Ela, evuka abadim ameshamshim et harab, shelo al menat de kabel pras. Sino que seáis como aquellos que no esperan recibir retribución alguna. Ve, betiem moral ira chamay malje, y que tengan temor a Dios. Cuando escucharon sus alumnos, Tzadok y Baitos, dos, esta realidad, y ellos dicen, pero ¿cómo? Si todo lo que hacemos tiene que tener una recompensa, no existe el mundo sin recompensa. Y entonces en ese momento Tzadok y Baitos, Pershum y Darketzibur, deciden abandonarlo, Antígonos y Sohó, no quieren su Torah, no quieren la Torah de los Jajamim. Y aquí se produce la gran escisión en el pueblo judío. Están todos los Jajamim que están en el Pirkei Avot, que se llaman Perushim. Y a partir de este Tzadok y Baitos, de estos hombres escisionistas, se crea, como Tzadok se llamaba el que tenía mayor influencia, el Kat, la secta de los Tzedukim, de los saduceos, cuya realidad ya no es Torah Lishma, sino que es Torah Shelo Lishma, porque ellos niegan absolutamente la realidad de la Torah Shebe'al-Peh. La única Torah que se tiene es la Torah escrita. Por eso son Tzedukim o Baitusim. Y los herederos de ellos en el tiempo, que son los Karaim. Y todo eso tiene que ver que los Karaim siguen el dictado de lo que es el Mikra. Por eso es Yom Karaim, el texto escrito. Pero no le dan ningún tipo de trascendencia al mundo de la Torah oral. Y por eso, entonces, nos dice, no gratuitamente, dice, salieron Tzadok y Baitos de su mundo, precisamente la Mishnah, no seáis como los esclavos que sirven a su maestro para recibir un prazo. Y en el Peirush, en la explicación de los Mishnayot sobre esta Mishnah, fue explicado que salieron absolutamente de la fe incólume en la Torah, de Kafru Baikar, y ellos obviamente incurrieron en el mayor de los situaciones de fe, como que es Kafru Baikar, negaron la existencia de Dios. Se hicieron ellos pasar por hombres de fe delante del pueblo, pero Shelo Yachlu Lehasbo Etzelam, porque ellos sabían que no podían llevar la frustración al pueblo. Porque si ellos dirían, lo escuché de Tzadok y lo escuché de Baitos, seguramente serían pasibles de pena de muerte. De amar Kolejat de Siató, y cada uno le dijo a su grupo, Shuma Amin de Torah, Bejele Kabbalah. Le dijo cada uno que yo creo en la Torah y una parte en la Kabbalah, que es la Masoret Jajamim. Y todo esto es a partir de que y vino el Sotanishma. Porque ellos, tanto Tzadok como Baitos, no entendieron el secreto oculto de lo que es
el Lishma. Y por eso crearon un escenario de división hasta el día de hoy, obviamente, ¿no? O sea, no, hoy en día ya los Perushim, ya en la época del Bet HaMikdash, ocuparon por suerte todo el escenario de lo que fue la sabiduría de los Jajamim, y hasta el día de hoy, por supuesto, seguimos en esa tendencia. Muy bien, no terminamos aún, vamos a seguir todavía una semana más, tal vez dos, con este Mahamar que va a tener una Tosefet, que es Neilat Shearim, que es el tiempo de cerrar las compuertas de este libro maravilloso. Con esto, pequeño alimento para la entrada de Shabbat, que tengamos un Shabbat donde podamos eventualmente dirigir nuestros corazones hacia la Torá y por sobre todas las cosas, como dice el Zohar Kadosh, raza de Shabbat o raza de Shabbat. El secreto del Shabbat es el secreto mismo. Y la palabra raz, que es secreto, suma Reish 200 y Zain 7. Cuando uno quiere equiparar el valor numérico de la palabra raz, puede tomar la palabra or, luz, y también la or suma 1 más 6 más 200, son 207. Ese es el raz del Shabbat, es la luz. Y si logramos estudiar Lishma, si podemos estudiar verdaderamente Lishma durante el tiempo de Shabbat, que no fueron dados los Shabbatot, sino para descansar, comer bien, pero también estudiar Torah, si logramos estudiar la Torah, un poquitito, aunque sea Lishma, estaremos entonces verdaderamente incursionando en esa luz. Obviamente, que Kadosh Baruj Hu nos bendice en cada día y fundamentalmente en este día de Shabbat, un día que está pletórico de luz. Muchas gracias. Shabbat Shalom Umeborah. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias a ustedes.